tratarlo de manejar para que no haya absolutamente ninguna dificultad. Voy a compartir la pantalla para que podamos ingresar a la reflexión que quisiera compartirles el día de hoy y que me parece que resulta de enorme importancia e interés en este propósito de identificar esos ismos que también representan un desafío para la Iglesia Católica y los creyentes hoy día. Fíjense ustedes que de una u otra manera en la diapositiva, que la estoy tratando de ampliar, ahí está. Ok, podemos rápidamente darnos cuenta de que sin pretender agotar la enumeración de los ismos que representan un riesgo, una amenaza, un desafío para la Iglesia Católica y los creyentes, vamos a mencionar algunos adicionales a los 3 que hemos estudiado el día de ayer. Ustedes recordarán que el día de ayer hemos hecho referencia al ateísmo, que es uno de los ismos, tanto teórico como práctico, aunque la amenaza principal es el ateísmo práctico. Hicimos referencia al agnosticismo, otro ismo que evidentemente también representa, ¿no es cierto?, un desafío para la Iglesia Católica y los creyentes. Y por último también hicimos referencia a aquella que dijimos era una amenaza muy seria, un desafío muy grande del llamado indiferentismo, otro ismo, particularmente el indiferentismo religioso. Pero aquí hacemos una enumeración de otros ismos: el relativismo, el pragmatismo, el utilitarismo, el hedonismo, el consumismo, el racionalismo, el cientificismo, el fideísmo, el materialismo, el individualismo, el secularismo, el laicismo, el clericalismo, el autoritarismo, el sincretismo, el dogmatismo, el esoterismo, el nacionalismo, el democratismo, el paternalismo, el fanatismo, el narcisismo. Y no hemos agotado todos los ismos. Hay otros, por ejemplo, el nihilismo, por ejemplo, el etnocentrismo, el antropocentrismo, que son más específicos, de ambientes más especializados en el campo de las ciencias sociales o de la psicología o de la filosofía, pero estos que hemos enumerado y que están anotados en la diapositiva son de índole general, porque tienen una incidencia importante en la opinión pública, sea de modo consciente o simplemente de modo práctico o por repetición o por imitación. Hay personas que son individualistas y no tienen una idea clara de lo que ese individualismo implica, pero en la práctica lo son, ¿no? Prevalece su egoísmo, siempre están pensando primero en sí mismo y no en los demás, etc. Entonces, de una u otra manera, hemos tratado de que los ismos que están señalados en la diapositiva son aquellos que tienen una incidencia importante en la opinión pública. Ese es el primer rasgo que yo quisiera que tuviéramos en cuenta. Y el segundo es que todos estos tienen como un rasgo común el dejar de lado a la verdad. Es una deformación o un total desconocimiento, o como ocurre con el relativismo, una total negación de la existencia de la verdad. Entonces, de una u otra forma, por eso me ha parecido importante hacer esta enumeración, porque, por un lado, tienen una incidencia importante en la opinión pública, de modo consciente o inconsciente, nos influimos o nos dejamos influir por estas orientaciones, estas
ideas, estas formas de ver la vida, y por otro lado, porque todas estas tienen en común el rasgo de dejar de lado a la verdad. Y por eso es que me ha parecido relevante hacer esta enumeración. Evidentemente, el día de hoy no vamos a poder revisar cada uno de estos sismos porque el tiempo no nos alcanzaría. He querido poner toda mi atención en el más relevante, el relativismo. Con esto no quiero decir que el autoritarismo o el fideísmo o el secularismo no tengan importancia, pero tienen importancia relativa, porque en cierto modo, ¿no es cierto?, el relativismo termina siendo como la punta de una madeja que jala los otros sismos que están mencionados en la diapositiva. Y para hablar del relativismo, tenemos que decir que desde la antigüedad, el realismo, que es la postura correcta, tiene dos acompañantes que lo desvirtúan. Por un lado, el relativismo, que transfiere la realidad al propio yo, con un subjetivismo que cambia según la visión individual de cada persona. Yo determino qué es la verdad para mí. Y el dogmatismo, que se convierte en su percepción de la realidad como una visión absoluta, incontrovertible e indisputable. Tanto el relativismo como el dogmatismo inciden en un profundo desconocimiento, en una nula comprensión de lo que es la verdad. A diferencia del realismo, que como veremos más adelante, sí tiene la capacidad de identificar aquellas condiciones que le permiten conocer la verdad. La consecuencia práctica en el caso del relativismo es que indudablemente la verdad queda empobrecida al hacerla depender de mi voluntad. Soy yo el que determina qué es la verdad para mí, y así cada uno. Y entonces la persona queda fuera de la realidad y la existencia deviene superficial, ya que se orienta a la búsqueda de la satisfacción inmediatista, en la práctica de un hedonismo constante, en la búsqueda del sexo sin amor, en el consumo de bebidas alcohólicas, en la drogadicción. Tengamos en cuenta dos detalles que son bien importantes señalar. Por un lado, el relativismo convierte a cada persona en la regla de la verdad. Yo determino qué es la verdad para mí. Y en segundo lugar, una consecuencia práctica de ello es que la persona queda fuera de la realidad, porque al no conocerla, al no descubrir la verdad que está en la realidad, termino en una especie de alienación, una pérdida de mí mismo respecto de la realidad que configura el entorno en donde yo me desenvuelvo y transcurre mi vida cotidiana. Y el relativismo cae evidentemente en esa afirmación de que no hay verdades absolutas, ¿no? Se deriva del subjetivismo, que consiste en situar el fundamento de la verdad en el sujeto que juzga. Algo será verdadero en tanto me lo parezca a mí, y solo mientras me lo parezca, de tal modo que la verdad cambia, es inestable, es relativa, y la conclusión a la que arriba es que no hay verdades absolutas. Miren el gráfico que está acá al costadito, ¿no? Para uno hay 3 y para el otro hay 4. Y es un juego de imagen, me dejo entender, porque si yo lo miro desde arriba hay 3 unidades, y si lo miro desde el costado, en donde cambia la perspectiva, pareciera que hay 4. Bueno, de una u otra manera, el subjetivismo que caracteriza al relativismo hace que, de una u otra manera, más que guiar el conocimiento de la verdad en función a la realidad, lo hago en función a la percepción de cada individuo. Y eso nos lleva a identificar que el relativismo tiene una contradicción intrínseca. La afirmación que lo define, la afirmación que lo describe, todo es relativo,
lleva implícita una afirmación universal. Todo, es decir, el relativismo mismo también. Esta afirmación universal es una contradicción, pues si es cierta, será falsa la afirmación mencionada, pues se seguirá que hay verdades que son relativas y hay verdades que no lo son. La verdad de que todo es relativo. No sé si me entiendo, me dejo entender en esta contradicción. Si todo es relativo, también la afirmación de que todo es relativo sería tal cual. Entonces, hay una contradicción interna, porque la afirmación del relativismo de que todo es relativo es taxativo. Y eso incluiría hasta su propia afirmación. Por eso es que decimos que es una contradicción intrínseca. Ahí hay como dicen los filósofos, un profundo error nociológico, un error de fábrica, un punto de partida contradictorio, que muchas veces las personas lo aceptan sin el respectivo análisis crítico. Y tengamos en cuenta entonces cuáles serían las consecuencias prácticas del relativismo. Las consecuencias prácticas del relativismo, para empezar, es que hay un claro debilitamiento de la verdad. Si la verdad depende de mí, entonces mi vida perderá toda perspectiva de objetividad y quedo sujeto a las veleidades y arrebatos de mis impulsos, pasiones, emociones y subjetividad. Y miren lo que aparece en el gráfico del costado, cómo la proyección puede tener, ¿no es cierto?, percepciones distintas según el punto de vista de quien lo ve. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando seguramente alguna vez hemos hablado del vaso medio lleno y del vaso medio vacío? Acá estoy mostrando en la pantalla, no sé si lo ven, un recipiente que tiene una determinada cantidad de líquido. Y yo podría decir que el recipiente está medio vacío, pero también podría decir que está medio lleno. ¿Cuál de las dos afirmaciones es la correcta? Como yo, desde el punto de vista del relativismo, soy la regla de la verdad, pues la percepción que yo tenga. Pero eso es un absurdo, porque de una u otra manera ambas afirmaciones son verdaderas. Y estamos hablando de un mismo objeto. ¿Cómo se puede tener sobre un mismo objeto dos afirmaciones igualmente válidas? Que es un poco lo que también lo pueden ver en el gráfico. ¿Es redondo o es cuadrado? La proyección correcta, la identificación de aquello que está en la proyección de modo correcto, ¿cuál es? ¿Lo redondo o lo cuadrado? ¿Medio lleno o medio vacío? Y por eso, porque hay un debilitamiento de la verdad como consecuencia práctica del relativismo, es que conlleva la siguiente, esa superficialidad y proclividad al hedonismo, porque al quedar fuera de la realidad, nuestra existencia deviene superficial y acaba en una satisfacción inmediatista, en la búsqueda del placer, de las satisfacciones sensibles, de un afán de placer cada vez más obsesivo y frenético. Eso es lo que explica por qué la persona que cae en las drogas cada vez busca drogas más fuertes. Porque esa droga que al comienzo me daba placer, ya no me es tan placentera. Y busco otra más fuerte que me dé más placer. Y luego busco otra, y otra, y otra, y otra. El hedonismo es adictivo. Y es una consecuencia del relativismo. ¿Por qué? Porque el relativismo me deja fuera de la realidad. Y de una u otra manera, el relativismo nos lleva a ese egoísmo, porque la única manera en que, ¿no es cierto?, la persona puede relacionarse con los demás es en la medida en que piensen como yo. Y eso establece una profunda dificultad para cualquier tipo de diálogo, porque
el que no piense como yo, lo voy a acusar de dogmático, lo voy a acusar de intolerante. Y de una u otra manera, el que está siendo dogmático e intolerante es el relativista. Y por último, está esa contradicción interna que deriva en el hecho de que, ¿no es cierto?, no sea posible un diálogo inteligente, sino siempre una discusión, una confrontación, porque el relativista termina siendo intransigente con los que no piensan como él. Por el contrario, asumir el realismo significa reconocer las posibilidades de nuestra propia inteligencia y sus limitaciones. Consiste en no reducir ni simplificar la realidad, sino reconocer su riqueza y complejidad. No se prescinde de la realidad para fundamentar la verdad y nos permite recordar que la verdad está en la realidad y que la inteligencia es lo que nos permite descubrirla. En el conocimiento que afirma el realismo, hay dos elementos que entran en relación. El sujeto que conoce y la realidad o el objeto que busca ser conocido. En la medida en que el sujeto se adecúa a las características de la realidad que se desea conocer, es que aparece como consecuencia de ello la verdad. Porque el conocimiento de la realidad es lo que nos lleva a la verdad. Quien asume el realismo, por ello, fundamenta su vida en la verdad. Estará convencido de que la verdad es objetiva y universal, reconociendo que el acceso a ella no es tarea fácil, ya que supone un proceso paulatino de aproximación en donde voy conociendo paulatina, progresivamente la realidad, con diversos niveles de certeza. Y eso permite que la persona que es realista esté centrada en la realidad, con los pies en la tierra, tenga una idea clara de lo que quiere, porque su vida tiene sentido. Y por ende es una persona equilibrada y coherente. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son las condiciones indispensables para conocer la realidad? Primero, reconocer que la realidad existe independiente de mí y que soy parte de ella. Fíjense que de una u otra manera, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un análisis científico de la realidad social, tenemos que darnos cuenta de que estamos estudiando aquello de lo que somos parte, la realidad social, la comunidad de la que soy parte, el barrio en el que vivo. Si yo quiero llevar a cabo una investigación científica de índole social, termino siendo parte de esa realidad que pretendo estudiar. En segundo lugar, situarnos ante la realidad con la intención de descubrir la verdad que hay en ella. En tercer lugar, reconocer que la inteligencia humana tiene capacidad para conocer la verdad, pero sin embargo, hay factores que pueden enturbiar nuestro conocimiento. Ahí aparece la imaginación, las emociones, los sentimientos, las pasiones. ¿Cuántas veces hay situaciones en las cuales nosotros no llegamos a tener una adecuada comprensión de un determinado aspecto de la realidad porque nuestra inteligencia se ve enturbiada por la imaginación, las emociones, las pasiones, los sentimientos? Ahí estos factores subjetivos nos juegan en contra y limitan nuestra posibilidad de conocimiento cabal de la realidad. Y por último, debemos reconocer que hay realidades complejas cuya verdad apenas podemos apreciar parcialmente, pero somos capaces de conocer verdades de menor complejidad que son la mayor parte de la realidad cotidiana. O sea, es evidente que hoy día, por ejemplo, si hablamos del conocimiento del universo, hoy día conocemos más del universo de lo que conocieron nuestros antepasados, pero no hemos terminado de conocer
El universo en toda su extensión, por más que hoy día tenemos telescopios súper avanzados que nos permiten cada día tener un conocimiento más completo del universo, pero no es del todo completo. Nosotros hemos logrado, a través de los microscopios atómicos, conocer que el átomo, que era lo que los antiguos pensaban, terminaba siendo la partícula más pequeña de la materia. Este a su vez se descompone en iones, protones, electrones, y estos a su vez en partículas más pequeñas. No sé si me dejo entender, o sea, cada vez podemos llegar a un conocimiento más completo de la realidad, pero eso no quiere decir de que la conozcamos completamente. ¿Sí? El realismo favorece determinadas disposiciones en la persona. Por un lado, nos permite amar la verdad desinteresadamente, con respeto por las personas, con apertura para cambiar de opinión si se da el caso, porque disponemos de nueva información. Por lo tanto, nos permite tener una actitud flexible que es consecuencia de la humildad de estar aprendiendo constantemente. Y por eso, al costado de esta primera característica, la de amar la verdad desinteresadamente, hemos puesto este pensamiento que tal vez alguno haya escuchado, esa famosa frase de Aristóteles en latín, suena muy linda: bonus amicus est Platus, per maiorem amicus est veritas. Platón es buen amigo, pero mejor amigo es la verdad. Y cierto, de una u otra manera, a veces las personas cambian de opinión en el tiempo y hoy día estoy contigo y mañana ya no. La verdad nunca nos deja. Por eso es que hay que amar la verdad desinteresadamente. Hay que tener en cuenta, en segundo lugar, que el conocimiento de los demás, en su riqueza de cualidades y defectos, aunado al afán de ayudarlos, se traduce en que seamos comprensivos y tengamos un reconocimiento humilde de nuestras propias cualidades y defectos. Y todo ello se retroalimenta con la práctica de las virtudes humanas. La humildad, que nos ayuda a vivir en la realidad, tener los pies bien puestos en la tierra y la mirada en el cielo. Esa es la mejor perspectiva que un cristiano puede tener. La sinceridad, que nos conlleva a hablar siempre con la verdad. La valentía, que conlleva implícito el deseo permanente de actuar de acuerdo y de modo coherente con la verdad alcanzada. Y nosotros sabemos que una cosa es la verdad en minúscula, esa que yo puedo conocer en base a mi mayor comprensión de la realidad, y otra es llegar a conocer la verdad con mayúscula. Y esa verdad sabemos que está en Jesucristo, quien nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este enunciado es uno de los enunciados más importantes que definen nuestra fe, porque nos señala que, por un lado, en las enseñanzas de Jesucristo tenemos trazados los linderos que demarcan el camino a seguir. En la persona de Él tenemos el conocimiento pleno de la verdad y a través de Él accedemos a la vida plena. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, de una u otra forma, hasta aquí, no sé si es que hay alguna pregunta que quisiéramos plantear, porque la segunda parte la vamos a tener después del intermedio de 5 minutos para que puedan ir al baño, refrescarse, pero antes, de todas maneras, siempre me parece importante ver la posibilidad de que tengamos la posibilidad de dar opción a digamos, a que se puedan plantear algunas preguntas o consultas o hacer algún comentario. Si alguno levanta la mano, les voy a agradecer. Quedo atento. Eh, el profesor Barbosa.
Correcto, profesor. Sí, dígame usted. Bueno, en principio muchas gracias, ¿no? Por este tema interesante. Y quisiera, bueno, más que una pregunta, por supuesto ya lo desarrolló, pero eh, me pareció de manera muy particular, interesantísimo las condiciones, ¿no? Para conocer la realidad de las cosas. Y frente a eso, nos habló de 4 dimensiones, por llamarlo así, que nos permiten llegar a esa realidad. Por ejemplo, la realidad existe independientemente de mí y que soy parte de ella, efectivamente, porque si no, la realidad no está independientemente de mí, pues se cae fácilmente en el relativismo, subjetivismo, ¿no? O por qué no decirlo también en el escepticismo. La otra también de las dimensiones que habló es que cuando nos situamos ante la realidad, eh, debemos tener en cuenta, ¿no? O debemos tener la intención firme de descubrir la verdad en ella, o sea, en la realidad. Si bien es cierto, recurrimos a la filosofía y damos una definición de verdad, y verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa, ¿no? O viceversa. Entonces, esta dimensión o esta característica es muy importante también, pero también mencionaba de reconocer, ¿no? Que la inteligencia humana tiene capacidad para conocer la verdad. Y eso efectivamente, incluso Santo Tomás de Aquino lo demostró con las 5 vías, ¿no? Para llegar a esa verdad, y Juan Pablo II también en la Fides et Ratio también lo habla de esa vinculación, ¿no? De la fe y la razón. Todo importante. Y por último mencionó de una 4ª dimensión, que es reconocer que también hay realidades complejas, ¿no? Cuya verdad, pues lo conocemos de una manera parcializada o parcial, ¿no? Y eso es verdad, porque no está de alguna manera al alcance del ser humano, de la ciencia. En este caso, hay muchas cosas por descubrir, por ejemplo, en la química, ¿no? Muchísimas cosas. Pero también considero que en estas condiciones para llegar a, digamos, a la verdad, teniendo enfrente la realidad de las cosas tal como son, otra dimensión yo lo agregaría, la dimensión en que la inteligencia humana no puede en absoluto llegar a, digamos, a descubrir, ¿no? Verdades o realidades que sí existen, por lo cual nosotros como creyentes, para no caer pues en un relativismo o no caer en un escepticismo, en el pragmatismo, en el utilitarismo, no sea necesario pues también considerar que una de las condiciones ante la verdad de realidades que existen realmente es el asentimiento de la fe, ¿no? Por ejemplo, los misterios. Eh, eh, pues podemos decir, ¿no? Que, por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Que es una realidad que sí existe, pero no se puede, pues, llegar a demostrar, o no se puede llegar a abarcar o conceptualizar bajo los parámetros de la razón. Entonces, esas dimensiones de los misterios, por ejemplo, nosotros como creyentes, también encajaría lógicamente, en esas condiciones ante la realidad, que lógicamente no se Breve, vincula de pues, la verdad. Barbosa. Y eso lo desarrolló prácticamente al final, ¿no? Por eso le consideraba interesante esta partecita, ¿no? Sí, de acuerdo, profesor Barbosa. Muchas gracias por el comentario. Resulta muy útil lo señalado por usted. De una u otra forma, estos 4 supuestos, estas 4 condiciones, de una u otra forma resultan de particular importancia porque
el gráfico un poco lo trata de destacar, ¿no? El conocimiento de la realidad a distancia puede que me permita a mí tener una percepción de las cosas, pero cuando pongo la lupa, logro distinguir mejor aquello que configura la realidad. Evidentemente, eso implica que mientras mejor aproximación tenga la realidad, mi conocimiento de ella será más completo. Ya, eso es verdad, es tal cual. Y en la realidad, nosotros a veces podemos estar fuertemente condicionados por el supuesto de identificar la ciencia con la ciencia experimental. Porque, claro, la ciencia experimental propia de la física, la química, ¿no es cierto? Todo este conjunto de lo que conocemos con el nombre de ciencias exactas o experimentales, parten de hipótesis que si no son adecuadamente demostradas y comprobadas y verificadas, entonces esas hipótesis no son ciertas. Pero eso implica reducir la realidad a uno de sus componentes, a lo material. Y la realidad también tiene componentes inmateriales. Entonces, de una u otra forma, cuando hablamos de la ciencia experimental, esta tiene su ámbito de competencia y de saber en lo que corresponde a los aspectos materiales de la realidad, pero no puede llegar, no tiene el método para poder acceder a la comprensión de esos aspectos inmateriales de la realidad, que es lo propio de otro tipo de saberes que corresponden al campo de la psicología, la forma como se desarrolla el pensamiento humano, por ejemplo, la filosofía, la lógica, son otras disciplinas cuyo soporte de validez científica es tal como la de las ciencias experimentales, pero su objeto de estudio y su método de estudio es diferente. Y sí, de una u otra manera, usted mencionaba que hay dentro de este alcance de lo inmaterial de la realidad aspectos que pueden escapar de nuestra comprensión, como los misterios y todo aquello que tiene que ver con el saber de nuestra fe, y que está en el ámbito propio del estudio de lo que es la teología, y la teología tiene también un determinado método de abordar el análisis de su ámbito de conocimiento. Entonces, lo que no podemos hacer, y es algo de lo cual hay que cuidarnos, como decía el Papa San Juan Pablo II, justo en esta carta encíclica Fides Serratio, es que no podemos pretender decir que hay una sola forma de hacer ciencia. No, no es así. Por un lado están las ciencias experimentales, por otro lado están las llamadas ciencias humanas, por otro lado están las llamadas ciencias sociales, ¿sí? Y cada una de ellas tiene un aspecto determinado de la realidad que lo analiza a través de un determinado método de estudio. Pretender convertir a una de ellas en patrón de todas es un error, porque significa no darnos cuenta de que cada saber tiene una forma particular de abordar su propio objeto de estudio a través de una metodología rigurosa, establecida, adecuada. Entonces, yo, digamos, creo que esta quinta posibilidad que usted mencionaba la veo como parte de la cuarta. Eso de que hay que reconocer que existen realidades complejas cuya verdad a veces no podemos apreciar ni siquiera parcialmente, sino intuir, conocerlo en parte. Nosotros, a través de, justamente usted hacía referencia a las vías tomistas, sabemos que una forma de llegar a conocer al creador es a través de lo que él ha creado, sí, es verdad. Pero siempre va a haber allí una limitación que está dada por la que, digamos, viene a ser esas limitaciones propias de nuestra inteligencia
y su capacidad para llegar a conocer la verdad en minúscula o la verdad en mayúscula, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, profesora Paiva. Sí, buenos días, profesor y colegas presentes. Bueno, mi inquietud era la siguiente, memoria más práctica a lo real con el aula. Los jóvenes muchas veces no atienden o no hacen caso a las mismas normas de convivencia que ellos han hecho. Y incluso en los patios de recreo, en algunas zonas en que están juntos, es normal, transgreden, se pegan, voltean, hacen trampa, es normal. Y tienen su verdad. Cuando se les pregunta por qué lo has hecho, todos lo hacen, es normal, no pasa nada. Entonces hay un relativismo puesto ya ahí, entre comillas, y que el profesor de religión, caso mío, hay que estar pendientes, ¿no? Y lo peor viene que cuando se les pregunta a los padres, hay que tener cuidado con esa norma, dicen, pero si eso lo hace todo el mundo, es normal. Entonces es una cadena, un círculo, ¿no? Es verdad, no hay verdad absoluta, pero también no quiere decir que no haya pautas que se puedan seguir para un orden en esta estructura en la que estamos, ¿no? Esa era mi pauta. Gracias. Sí, le agradezco el comentario, profesora Paiva, porque enlaza lo que estamos hablando ahora con lo que pretendimos tratar con ustedes en la segunda parte del primer día. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la anomia social? Las normas existen para lograr regular la convivencia entre las personas, porque si no viviríamos como salvajes. Vivimos como gente civilizada porque tenemos normas que todos debemos respetar. Y lo normal, eso de lo que está usted mencionando, lo normal es lo que es conforme a la norma, no es lo que es conforme a lo que todos hacen. Hay una confusión cuando hablamos, la gente habla de lo normal con lo que es común. Y yo sí creo que es importante que hagamos la diferencia. Y su intervención me ayuda a hacer esa precisión. Lo que es común es lo que todo el mundo hace. Y claro, todo el mundo no respeta las reglas de tránsito, todo el mundo es zampón en la cola, todo el mundo no estudia y plagia en un examen. Ya, pero eso no es lo normal, eso es lo común. Lo normal es lo que debería ser conforme a la norma. Lo normal debería ser que la gente estudie para el examen. Lo normal debería ser que la gente respete la regla de tránsito. Lo normal debería ser que no haya zampones en la cola. Por consiguiente, eso que es común muchas veces termina siendo lo anormal y por eso deberíamos criticarlo y corregirlo. El tema de la anomia social tiene una prevalencia muy fuerte. Muy fuerte. Fíjense lo que hoy día, justo en el taxi que me traía a la oficina en donde yo trabajo y en donde ahora estoy enlazado con ustedes, el taxista me hacía el comentario de que el peruano es muy vivo, le encuentra solución a todo. Y entonces, un poco me pareció interesante el comentario de él, porque inmediatamente lo relacioné a eso que en la presentación del día lunes, en la segunda parte, les hablaba de la viveza criolla, ¿no? El vivo. Y entonces le dije al taxista mientras venía conduciendo, y le digo, ¿y para usted qué significa ser vivo? Aprovechar las oportunidades. Y le digo, siguiendo un poco la conversación, ¿y qué significa aprovechar las oportunidades? Pues que los demás no se aprovechen de mí. Y ahí está un poco la tónica, me parece, porque para algunos, perdón, hay una persona que dice que no se escucha. ¿Me están escuchando? ¿Sí? No vaya a ser que Sí, por se algún motivo escucha he Sí, sí se perdido la escucha. señal. Ah, ok, perfecto. Entonces les decía, esta idea de yo soy vivo porque me aprovecho de los demás, termina siendo eso que llamamos viveza criolla, picardía le llaman algunos, ¿no? Hace que la persona tenga la idea de que transgredir la norma no es una falta,
No es una falta. Y es un poco lo que me parece que está en el trasfondo de lo que comentan a veces los chicos que no respetan estas normas de convivencia y los padres que lo terminan avalando, ¿no? Según lo que nos relataba la profesora Paiva. Sí, pues, porque está ya tan mimetizada la gente en que yo puedo hacer lo que me da la gana, porque finalmente la norma social es eso. Si hay normas que todos debemos respetar, la norma social no es otra cosa que hacer lo que me da la gana, tal cual, hacer lo que me da la gana. Y entonces, de una u otra forma, eso hace imposible cualquier convivencia sana. Tenemos que tratar de lograr que las personas nos demos cuenta y tengamos la capacidad de ser autocríticos, empezando por nosotros mismos, por mí, por usted, profesora, por todos en general. Tenemos que ser autocríticos y decir, a ver, yo soy dormilón y me cuesta levantarme temprano y por eso llego tarde al trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Acostarme más temprano, poner no una, tal vez 2 alarmas para que me despierte y no me quede en cama más tiempo de lo que corresponde para llegar a tiempo a mi trabajo y no ser impuntual, porque yo debo ser puntual. Y así sucesivamente, en cada una de las cosas en las cuales termino yo teniendo un comportamiento anómico y muchas veces sin que me dé cuenta, porque lo repito una y otra vez, lo hago una y otra vez y termino considerando que eso es lo normal. Y vuelvo a repetir, lo común no es lo normal. Lo común es que la gente sea impuntual. Lo normal es que seamos puntuales. Lo normal es lo que es conforme a la norma. Lo común a veces puede ser lo normal. Tengámoslo en cuenta. Sí, profesora Orihuela. Cuénteme. Profesora Elizabeth Orihuela, le escucho. ¿Está por ahí? Prenda su micro. Sí, Ah, ok. ¿Cómo está, profesora? Cuénteme. ¿Hola? ¿me escucha? ¿Se me Ahora escucha? sí, profesora. Sí, ahora Les sí. decía que en estos 3 días que tenemos de exposición, los maestros nos sentimos muy fortalecidos, ¿no? Porque en realidad hay cosas que vivimos a diario en las instituciones educativas y que quisiéramos que cambiara, pero empecemos a cambiar nosotros para poder cambiar a los demás y esto va a ser mejor. Por ejemplo, hay algo que a mí me extraña mucho, ¿no? Quizás yo soy de la década de los 80, con una educación totalmente diferente, ¿no? Entonces, promoción 81. Entonces, en aquella época nosotros teníamos un respeto tremendo al maestro. El maestro, un segundo padre, el maestro aquel que nos daba nuestras enseñanzas y nosotros teníamos que seguir. Las normas para nosotros eran importantes, desde llegar temprano, cumplir la tarea, ¿no? Todo eso era, pero a veces yo me admiro cuando, por ejemplo, yo después de muchos años he vuelto a la docencia y me admiro mucho cuando hay alumnos que faltan el respeto a los maestros y los maestros solamente dicen, no le puedo decir nada, me tengo que quedar callada, pero no es normal eso, porque no lo estoy educando, porque yo no le estoy enseñando. No, que hay normas que el profesor no puede levantarle la voz al alumno, pero hay formas de poder hacerlo y enseñarle de que está equivocado. Y no solamente con nosotros, cuando llamo al padre de familia para una reunión con ellos y hacerle ver que tengo un alumno demasiado intranquilo, demasiado malcriado, tiene queja con todos los maestros, tiene C en todos los cursos, y le digo al padre de familia, señor, en tal caso usted por ahí debe de estar fallando como papito, hay que ver qué es lo que está pasando. Y ellos también responden, no, pero eso es normal, todos los jóvenes en esta época le faltan el respeto a sus padres, le mentan la madre, o sea, como algo normal.
pero no es normal. No es normal. No es normal. La educación obviamente viene de casa y nosotros los maestros tenemos que también de alguna manera fortalecer esos valores que se han ido perdiendo a través del tiempo. Y muchas veces puede que hoy se enoje conmigo un alumno porque, por ejemplo, le doy una idea. Yo entré después de muchos años al colegio y los alumnos entraban como si nada. Entonces le decía, oh, un momentito, jovencito, nuevamente se regresa a su puerta. Me toca la puerta, me saluda, saluda a sus compañeros y pide permiso para ingresar. De lo contrario, no le voy a hacer ingresar. La primera vez a algunos les costó, pero la segunda vez los chicos tocaban la puerta, maestra, buenas tardes, compañero, buenas tardes, ¿puedo pasar? Y se les hizo costumbre. Y es porque justamente hay que cambiar y romper esas cosas que para ellos son normales, hay que romperlo para poder cambiar, para tener mejores alumnos y mejores personas el día de mañana. Yo creo, por eso le digo, hay cosas que estoy totalmente de acuerdo con usted, porque a veces nosotros que venimos de otra educación, de otra forma de enseñanza, pensamos de que no es que estemos mal nosotros, que si bien es cierto, todo ha cambiado, un poco que también no tenemos apoyo de parte del ministerio mismo cuando se nos han quitado algunos derechos como maestro, ¿no? Como autoridad de aula, pero sí hay otras formas para poder ganarnos a los alumnos y que ellos de a poco aprendan de que estas cosas anormales no se deben de dar. Yo creo que esa sería mi intervención. Muchas gracias por la ponencia. Sí, al contrario, profesora Orihuela, lo que usted menciona es totalmente válido. La peor manera que podemos nosotros asumir como educadores, como personas, como creyentes en general, frente a lo que está mal, es quedarnos callados, es hacernos de la vista gorda, es tratar de aparentar como que no me he dado cuenta. No, 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 no. Eso está mal. Nosotros terminamos ahí siendo cómplices. E indirectamente, con nuestro silencio, terminamos reforzando esa mala conducta, ese mal comportamiento, esa mala actitud. No, 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 no. Nosotros siempre tenemos que tener la disposición de decir, eso está mal, hay que corregirlo. Tenemos que encontrar las formas. Si los papás, por A o B motivo, tienen la actitud de alcahuetear, como dicen algunos, a los hijos, pues hay que darles a entender de que finalmente no les están haciendo bien, los están perjudicando al muchacho. El ejemplo que usted ha puesto de que, claro, al comienzo no hacían caso, pero luego comenzaron a aceptar la norma que usted les indicó, es el indicativo más claro, es la señal más clara de que si nosotros damos la orientación, damos la pauta, establecemos la norma y lo hacemos de un modo adecuado, las personas podemos cambiar. Esto vale para nosotros y vale para todos. Siempre podrá haber que haya alguno que termine siendo más complicado, que sea una persona más difícil, un padre de familia, un colega, un alumno, ¿sí? Y tal vez eso demande de nosotros un mayor esfuerzo, una mayor atención. Pero generalmente la mayoría de las personas pueden tener una mejor disposición respecto de nuestras orientaciones si lo hacemos del modo correcto. No necesitamos gritar, no necesitamos castigar, no necesitamos amenazar. Lo que hay que hacer es explicar, es señalar, es indicar y ser perseverante. Tal vez la primera vez no hagan tanto caso, pero la segunda seguramente mejor y la tercera también. Eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta y que resulta muy importante. Lo anormal no está bien. Lo que no es correcto no está bien. No podemos aceptar como normal lo que tenemos que corregir. Eso es fundamental. Vamos a tomarnos 5 minutos de intermedio para que puedan ir al baño, refrescarse, hidratarse, tomar agüita
y nos volvemos a encontrar para la segunda parte del tema y para seguir dialogando con ustedes, que con todo gusto lo hago con mi mejor buena disposición. 5 minutos. Ok, profesor. Entonces, 12:26 estamos volviendo. Gracias. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Supongo que ya pudimos ir a refrescarnos un ratito, hidratarnos, tomar un poco de agua y ya podemos retomar la presentación, ¿sí? Ok, yo quería profundizar un poquito más en torno a este gráfico que lo presentamos el día lunes en la segunda parte, porque me parece de singular importancia para efectos de lo que justo hace un momento estuvimos hablando, ¿no? De una u otra forma, las personas nacemos, vivimos y morimos en un determinado entorno sociocultural. A partir de nuestro nacimiento, los seres humanos quedamos incorporados en un determinado entorno sociocultural. Ese entorno sociocultural se configura a través de la familia, sea esta entendida de modo nuclear, papá, mamá, hijos, sea entendida como familia extendida, en donde ya no es solamente papá, mamá, hijos, sino también abuelito, tío, primo, muy propio de nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? El concepto de la familia grande, de la familia extendida, de la familia en donde no solamente está papá, mamá, hijos, sino el tío, el primo, el sobrino, la abuelita, el hermano, etc. Y también, inclusive, tenemos que decir que abarca a las familias estructuradas y no estructuradas, o con lo que hoy día se conoce con el nombre de disfuncionales, porque muchas veces solamente está uno de los padres porque la otra persona murió, o se divorció, o la abandonó, como fuere. Además de la familia, el entorno sociocultural se configura por el rol de la escuela. Y cuando hablamos de la escuela, no solamente estamos hablando de la escuela, sino también del instituto, de la universidad. Pero hay que reconocer que la influencia de la escuela es muy fuerte en los primeros años, inicial y primaria, y a medida que la persona va creciendo, se va dando este fenómeno en el cual la persona aumenta de edad y la influencia de la escuela y de los padres disminuye. Entonces, por eso, cuando el niño es pequeño, la influencia del padre y de la familia es muy fuerte, y de la escuela es muy fuerte. Pero cuando el chico llega a la pubertad, a la adolescencia, inmediatamente comienza a disminuir la influencia de la familia y de la escuela, y aumenta la de los otros dos elementos del entorno sociocultural. El grupo de amigos, que comienza a tener una influencia muy fuerte en la etapa de la adolescencia, y los medios de comunicación social, televisión, internet, redes sociales, que tienen una influencia de temprana edad. Hay niños que hoy día están con el teléfono celular pasando videos en donde están los dibujos, las canciones, y ya se acostumbran desde temprana edad a tener esa interacción con el tema del internet, con el tema de las redes sociales. Este entorno sociocultural es el que termina influenciando en el individuo para que se configuren aquello que está en el interior de la persona, que es lo que conocemos con el nombre de creencias y actitudes, y que se reflejan, que se exteriorizan en el comportamiento o la conducta de la persona. Yo les decía el día lunes, no sé si lo recordarán ahora que lo mencione, que yo no veo las creencias y actitudes de la persona, lo que veo son sus conductas. Y por eso podríamos tener en consideración este aforismo que les dije.
según la conducta que tienes, yo te digo tus creencias y actitudes. ¿No? ¿Por qué? Porque la conducta es la forma como se refleja o como se exterioriza ese conjunto de creencias y actitudes que la persona tiene. Y entonces decíamos en su momento de que cuando vemos que una persona tiene una conducta anómica, una mala conducta, una conducta incorrecta, si lo queremos decir de otra manera, ¿no es cierto? Una conducta anómica. Plagia en el examen, es el zampón en la cola, es el que coimea para evitar la inversión de tránsito, es el que no respeta las reglas de tránsito y expone su vida y la vida de los demás a riesgos innecesarios, es el profesor que no prepara la clase. Ya, todos esos ejemplos de anomia social reflejan conductas anómicas o malas conductas o conductas incorrectas, pero eso a su vez no es sino un efecto de ese conjunto de creencias y actitudes que derivan en esas conductas anómicas. Y entonces decíamos que si yo quiero corregir la conducta, tengo que preocuparme de modificar la creencia. Porque si no modifico la creencia, esa conducta se va a volver a repetir. Entonces, la única manera en que yo puedo modificar la conducta de un individuo es cuando logro modificar sus creencias. Entonces, por eso es que es tan importante trabajar el plano de las creencias de la persona, los valores que ella tiene, ese conjunto de principios, normas que se configuran, costumbres, tradiciones, que configuran ese interior de la persona que se exterioriza a través de la conducta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este gráfico nos permite darnos cuenta de que el entorno sociocultural tiene una influencia a veces mayor de la que nosotros suponemos. Y por eso es tan importante tratar de modificar ese entorno sociocultural a partir de modificar las creencias del individuo. Siguiendo con esta lógica, me parece también importante tener en cuenta esta relación que existe, ¿no es cierto?, entre la ética y los valores. ¿No? La ética entendida como aquella que nos va a permitir establecer, ¿no es cierto?, esas normas sociales y los valores que deberían reflejar e inspirar esas normas sociales porque nos aportan aquellos elementos básicos que nos permiten tener una vida equilibrada y coherente. En términos generales, decimos en la diapositiva que entendemos los valores éticos como aquellos que orientan positivamente el comportamiento de los seres humanos. Es decir, nos permiten identificar si tenemos un comportamiento o una conducta positiva o negativa. Es el patrón en base al cual yo digo, esta conducta es correcta, esta conducta es incorrecta, esta conducta es adecuada, esta conducta es inadecuada. Esta conducta es anómica o esta conducta más bien es respetuosa de la norma, ¿no? Y sabiendo que cada uno puede tener diferentes escalas de valores porque se relacionan a nuestro modo personal de entender lo religioso y lo filosófico, y en Perú tenemos una escala de valores que puede diferir de la escala de valores en Alemania, por ejemplo. Lo que sí podemos afirmar es que hay 5 valores éticos fundamentales que deberíamos preocuparnos todos de promover: el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad y la libertad. ¿Esto quiere decir que estos son los únicos 5 valores? No, hay otros, pero estos 5 valores éticos son fundamentales porque están en la base misma que garantiza la posibilidad de estructurar una convivencia social, un relacionarme con los demás, conmigo mismo, con mi entorno, con Dios, de un modo adecuado. Respeto,
justicia, responsabilidad, honestidad y libertad. El respeto construye nuestras relaciones humanas. No podemos establecer relaciones humanas sanas sin respeto. Nos permite relacionarnos con los demás y compartir intereses y necesidades en cualquier contexto, a nivel de la familia, de las amistades, del estudio, del trabajo, del sindicato, de la universidad, de la escuela, etc. Lo debemos aprender desde la infancia. Es fundamental inculcar el respeto desde pequeños. Y hay que tener en cuenta que es un valor bidireccional por excelencia. Damos respeto y pedimos respeto. Debemos respetar a los padres, a la autoridad, a la ley, a la naturaleza. Sí. Y nos permite entender otros valores como la empatía o la tolerancia, tan necesarios en la convivencia cotidiana. En alguna oportunidad, conversando con algunas personas, me decían, profesor, ¿cuál cree usted que es el aspecto fundamental para que una relación conyugal, una relación de pareja, sea sana y no tóxica? La clave es el respeto. Y al respeto súmenle la comunicación, y súmenle al respeto y a la comunicación la confianza, y súmenle al respeto, a la comunicación y a la confianza los demás elementos que quieran, el afecto, la atención, sí. Pero el punto de partida, el elemento clave, es el respeto. Una relación de pareja, una relación conyugal en donde no hay respeto, significa que no hay nada de lo demás. No va a haber comunicación, no va a haber confianza, no va a haber afecto. El respeto es la clave de las relaciones humanas. Por eso es que lo decíamos al inicio de la diapositiva. El respeto construye nuestras relaciones humanas. Es el elemento clave. Donde hay respeto, la relación humana transcurre con fluidez. La relación humana es sana. La convivencia se hace llevadera. No van a faltar las dificultades, pero se hace llevadera. Porque en la base de toda relación humana necesariamente tiene que estar el respeto. Y recordemos que decíamos que el respeto es un valor bidireccional por excelencia. Damos respeto y pedimos respeto. Pero no podemos pedir respeto sin darlo. Hay que tener en cuenta, por eso me he preocupado de ponerlo en el orden correcto. Alguien me podría decir, pedimos respeto para dar respeto. No, 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 no. El orden correcto es, damos respeto y pedimos respeto. Que es exactamente lo mismo de que cuando yo llego a un lugar, lo primero que tengo que hacer es saludar. No voy a esperar, por más que sea el jefe o el profesor o el director de la escuela, que los demás me saluden, si soy yo el que está llegando. Yo tengo que dar el ejemplo. Yo saludo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y lo hago en la medida de lo posible con una sonrisa, porque la sonrisa va a generar un clima de empatía que de una u otra manera va a disponer a las personas para que haya un buen clima de trabajo, en la escuela, en la oficina, etc. Entonces resulta de fundamental importancia tener eso en cuenta, ¿no? Eso es fundamental. El respeto es el factor clave de toda relación humana. Y por consiguiente también de una relación de pareja, de una relación conyugal. Hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar está la justicia. ¿Sí? La justicia como marco de nuestras relaciones humanas. Es decir, como aquella que delimita el que nuestras relaciones humanas transcurran de un modo adecuado, correcto. Nos permite relacionarnos con los demás en base al cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes en nuestra sociedad, y siempre que estos estén orientados hacia el bien común. Nos permite mantener la armonía entre las personas,
y entre las personas y las instituciones, y por ello es un fundamento indispensable en la democracia y en el Estado de Derecho. El trato justo, ¿no? Digamos, viene a ser como el complemento de lo respetuoso, ¿no? Porque soy respetuoso, trato con justicia a cada uno. Y en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Como decía Ulpiano, trato de que cada uno reciba lo que le corresponda. Entonces, yo debo tratar de ser justo al poner una nota, porque los alumnos no pueden tener la percepción de que yo califico su desempeño, sus trabajos, sus tareas, de un modo que resulte injusto. Tiene que haber una proporcionalidad entre la tarea que ha sido hecha y la nota que le coloco. Y lo mismo ocurre cuando yo veo que alguien tiene un comportamiento adecuado. Lo justo es que le dé un reforzamiento positivo y le diga, oye, esto está muy bien, esto está correcto, estás avanzando, tu desempeño es mejor, estás haciéndolo muy bien. Y también lo contrario, si la persona tiene un mal comportamiento, que te diga, lo que estás haciendo es incorrecto, tu forma de comportamiento debe ser corregido, tienes que procurar esforzarte mejor para que, o tienes que esforzarte más para que esto lo hagas cada vez mejor. El reforzamiento positivo tiene que darse en cualquiera de los dos casos, para reforzar o para corregir. Es muy importante tener en cuenta esto. En tercer lugar, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera viene a ser como el fundamento de nuestro compromiso social. Desde la infancia, todos asumimos conscientemente una serie de obligaciones y respondemos ante las consecuencias derivadas de ello en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Familia, amigos, estudio, trabajo, barrio, vecindario, etc. Desde la infancia, ténganlo eso en cuenta. Una de las cosas que siempre me parece a mí que lamentablemente termina siendo todavía una lacra social en nuestro país es el machismo. Pero el machismo muchas veces es fomentado no solamente por los varones, sino también por las mujeres. Cuando en casa a los hijos diferenciamos sus tareas en función a que si son varones o mujeres, ¿no? Y entonces la mujer tiene que ayudar en los quehaceres de la casa, el hijo no. Perdón. Todos tienen que ayudar en los quehaceres de la casa, porque todos tienen una cama en donde duermen y que la tienen que tender, y todos tienen un cuarto que tienen que tener ordenado, y todos tienen el uso del baño, y tienen que dejar el baño como lo encontraron, presentable, limpio. O sea, todos tenemos que colaborar en los quehaceres de la casa, en las actividades de la escuela, en las actuaciones del colegio, en las programaciones del trabajo. Todos tenemos que colaborar, porque desde la infancia todos asumimos una serie de obligaciones y respondemos de sus consecuencias. Ninguna sociedad puede funcionar sin este compromiso social. Desde adoptar a una mascota y cuidarla toda su vida, hasta aceptar un trabajo y realizar esa labor durante toda la duración del contrato. Desde elegir nuestras autoridades y respetar su mandato, hasta con nuestra obligación de pagar impuestos. Esto, qué lindo es tener la mascota cuando es cachorrito, pero cuidado, la mascota hay que seguirla teniendo hasta que es de edad avanzada. Y qué lindo tener la mascota cuando me saluda y me hace el juego y está saltando a mi lado, pero también cuando hace su deposición y tengo que recogerla. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ninguna sociedad puede funcionar sin responsabilidad de sus miembros. Eso es muy importante.
Y cuando nosotros hacemos nuestra labor educativa, esto tiene que estar trasuntando, tiene que estarse transmitiendo. Evidentemente tengo el tema que desarrollar, pero tengo que ver la manera en que jalo el desarrollo del tema al hecho de hacer referencia a un determinado valor. En cuarto lugar, la honestidad como aquella expresión del ser sincero con uno mismo y con los demás. Es vivir de acuerdo a cómo pensamos y sentimos. Es la forma en que definimos nuestro pensamiento y modo de vida, la forma como nos relacionamos con el mundo que nos rodea, las cosas que nos suceden y el resto de los seres humanos. Algunos ejemplos de honestidad: aceptar una equivocación propia o reconocer los méritos ajenos, saber pedir disculpas por algún error que hayamos cometido o una equivocación que hayamos tenido. En resumen, es fundamental ser coherente con lo que pensamos, decimos y actuamos. Y eso, evidentemente, es un desafío muy grande, porque muchas veces nos encontramos en que somos personas que decimos y hacemos lo contrario. Tenemos que lograr la coherencia entre lo que decimos y hacemos, y en la medida de lo posible entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Eso es fundamental. Y en quinto lugar, está la libertad, que evidentemente es un ideal que nosotros realizamos en democracia y para que haya democracia. La libertad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para actuar conforme a nuestra propia voluntad, mediante una elección libre. Sin embargo, su pleno ejercicio supone una lucha constante por superar aquellos factores que la limitan, y por ello es de los valores éticos del que más se habla, porque tiene diferentes expresiones. Se habla de la libertad de los pueblos, de la libertad individual, de la búsqueda de la verdad o de la libertad de prensa. Sin embargo, el aforismo más importante es que podemos afirmar que sin libertad no hay democracia. Hay que tener en cuenta que la libertad solo puede ser entendida no como hacer lo que yo quiero o lo que me da la gana, sino como expresión de aquello que es lo conveniente, que es lo que debo hacer, que es lo que me va a ayudar a ser mejor. En alguna oportunidad, conversando con algunos muchachos, me encontré con esta situación en la cual, llamando la atención por una situación determinada que estaba mal, escuché la expresión, o me dijeron, lo hice sin darme cuenta. ¿Cómo podemos hacer las cosas sin darnos cuenta? Por supuesto que nos tenemos que dar cuenta de las cosas que hacemos. Lo que ocurre es que muchas veces hacemos las cosas sin pensar. Hay que pensar antes de hacer las cosas, para que de esa manera tengamos la posibilidad de poder responder por las consecuencias de nuestros actos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y siguiendo con esto, también me parece importante tener en consideración, a modo de reflexión final, para que nos quede algún tiempo de diálogo e intercambio de puntos de vista, dado que me indicaron que el día de hoy debíamos terminar un poco antes de las 2 de la tarde, a la 1:40, y así procuraremos hacerlo. Yo no quería dejar de hacer una referencia a la enorme importancia que tiene la motivación. La motivación con la que hacemos las cosas y dar motivación para que los demás hagan bien las cosas. Siendo educadores, si nosotros no motivamos a nuestros alumnos para que ellos logren su mayor desarrollo, para que se empeñen en hacer mejor las cosas, evidentemente estamos esperando a que hagan las cosas bien por obligación. Y sí, hay cosas que hay que hacerlas por obligación, pero es mejor hacerlas por motivación. ¿Sí? Y eso vale
para el ámbito de la escuela, vale para el ámbito de la oficina. Yo como jefe debo saber motivar a mis colaboradores, vale para el plano de la vida social, porque los políticos deberían saber motivar a la gente para que los ciudadanos sean cada vez más responsables, seamos más cooperativos, más colaborativos en la tarea de la búsqueda del bien común. La motivación es un elemento clave. Y por eso decimos que seguramente todos hemos escuchado hablar sobre la importancia de estar motivado para hacer de la mejor manera posible todo lo que hacemos. Y en la acción educativa, la motivación es mucho más importante. Estar motivado significa tener disposición para cumplir las tareas a realizar de modo satisfactorio y conseguir los objetivos trazados. Hay que tener en cuenta que cuando ustedes preparan la clase, responde a la idea de lo que está puesto allí como objetivos a lograr, competencias a alcanzar, conductas o destrezas o habilidades que la persona debe lograr adquirir. Bueno, todo eso va a ser mucho mejor logrado si lo hacemos con la motivación. La motivación es la garantía de que haremos las cosas lo mejor posible. Eso es importante. Y claro, la motivación es lo previo a la acción educativa, pero al mismo tiempo lo es todo. Con motivación logramos más y sin motivación logramos menos. Por eso decimos que sin motivación no hay nada. Todo queda en intentos, opiniones, críticas, justificaciones. La motivación nos permite sacar lo mejor de las personas y consigue poner en valor muchas de sus cualidades y capacidades. Y esto vale para el ambiente del aula, para la oficina, para la entidad en donde trabajo. ¿Por qué? Porque cuando decimos nos permite sacar lo mejor de las personas, es porque es, como dice, como aparece el gráfico, es como darle cuerda a la persona, es reforzarla, es decirle que es capaz, que él puede, que estamos confiando en que hará su mejor esfuerzo. Es como darle cuerda, es como ponerle batería, es como recargarla, es reforzarla. Y si logramos que la motivación sea un reforzamiento constante, en la medida en que la persona va mejorando, en esa medida la vamos reforzando y tengan la seguridad de que se genera lo que decíamos el día lunes, ese círculo virtuoso en donde mejoras, te refuerzo y sigues mejorando, y te refuerzo y sigues mejorando, en lugar de ese círculo vicioso en donde, ¿no es cierto?, no haces bien las cosas, te critico, ¿no? Eres un incapaz, no haces bien, no sirve para nada, y lo único que hace eso es reforzar que la persona siga haciéndolo mal. Esto es bien importante porque o vamos por el camino del círculo virtuoso en donde la persona mejora, lo reforzamos y sigue mejorando, o estamos en el círculo vicioso de la persona que no hace bien, a la que criticamos, no la orientamos, no la ayudamos a mejorar y lo único que conseguimos es que cada vez siga haciendo mal las cosas. La motivación es un elemento muy importante y tiene que ver con la forma, con el modo de hacer las cosas. No tiene que ver con el contenido. La clase tiene que tratar el tema X que nos corresponde tratar. Eso tiene que ver con el fondo. La motivación tiene que ver con la forma en que presentamos el tema, en que logramos interesar al alumno, en que le pedimos que pueda desarrollar determinada actividad o que pueda ponerla en práctica. Y eso inmediatamente lo estamos reforzando porque de esa manera logramos de que la persona saque lo mejor de sí mismo y desarrolle al máximo todo ese conjunto de cualidades y capacidades que cada uno de nosotros tiene y que puede poner al servicio de los demás.
Esto es fundamental. En una oportunidad, conversando con un grupo de personas, me decían, ¿qué debemos hacer? Estábamos en una reunión de una entidad de ayuda social, ¿no? Y ¿le damos el pescado o le enseñamos a pescar? Y yo digo, no, es que no es así. Hay que dar el pescado y enseñar a pescar. Porque si la persona está atravesando una necesidad urgente, se nos muere. Entonces, mientras le enseñamos, hay que procurar en la medida de lo posible que esos dos aspectos estén cubiertos, que de una u otra manera ayudemos a atender la necesidad inmediata y al mismo tiempo generemos las condiciones para que luego la persona, valiéndose por sí sola, pueda garantizar el desarrollo máximo de todas sus capacidades y cualidades. Eso es fundamental. No podemos perder de vista que esa tiene que ser la premisa en base a la cual nosotros tratamos de orientar todo aquello que corresponde que hagamos, todo aquello que de una u otra manera nos va a permitir ver que aquello que estamos emprendiendo, aquello que queremos realizar, se vaya concretando. Yo sé que a veces puede parecer como un poco irreal o irrealizable esta idea que les digo que si cambiamos nosotros vamos a lograr que la sociedad cambie. Y si nosotros mejoramos, vamos a lograr que la sociedad mejore. Pero es la única manera en que en la práctica podemos fomentar el cambio. Porque de una u otra manera es verdad, quien asume una función pública puede lograr un mayor impacto, pero no todos vamos a asumir una función de responsabilidad. Y por consiguiente, en el lugar en donde estoy, en la tarea que realizo, yo tengo que procurar pensar e identificar aquello que puedo mejorar y que al mejorarlo ya estoy mejorando la sociedad. Ya estoy mejorando el servicio que brindo. Ya estoy dando un mejor uso a las cosas. Hay que tener en cuenta que esa tiene que ser nuestro mayor acicate. Yo, en la medida de lo posible, y ojalá lo pueda lograr expresar correctamente, pienso que al momento de acostarnos debemos ser capaces de evaluar los aspectos más importantes que hemos hecho y los que hemos dejado de hacer, para que al momento de hacer la oración de cierre de día, le pidamos al Señor fortaleza para mañana, para el día siguiente, poder mejorar lo que hice bien y hacer lo que no hice o hice mal. Y al día siguiente, mientras nos vamos alistando, o mientras nos estamos duchando, o mientras nos estamos arreglando, ir pensando, y hoy día yo me he propuesto determinadas cosas y tengo que procurar en la medida de lo posible establecer que sean mejores que las que hice ayer, o que las que hice la semana pasada, o las que hice el mes pasado. Porque tengo que mejorar, porque tengo que esforzarme en la medida de lo posible para tratar de que eso que ya estoy haciendo bien lo haga mejor. Y eso que no hice bien, lo haga bien. Y eso que no hice, pues no lo deje de hacer. Y en eso, evidentemente, nosotros tenemos que reconocer que en nuestro auxilio viene la oración. Y claro, yo no les voy a decir si debemos hacer la oración
mucho tiempo, poco tiempo, porque cada uno tiene que ir encontrando aquello que le funciona mejor. Hay personas que, por ejemplo, en su vida han logrado incorporar la oración del Santo Rosario como una práctica habitual. Lo considero magnífico. Tienen el premio mayor. Pero hay personas que les cuesta trabajo, que no logran darse el tiempo. Bueno, que descubran el valor de la oración en las jaculatorias. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. 1 y 2 y 3 veces en diferentes momentos del día, eso tiene un efecto tan positivo como aquel que ha logrado hacer el hábito del rosario, que evidentemente no le va a tomar 2 minutos ni 10 minutos, sino más tiempo si lo quiere hacer con la seriedad que corresponde y no a puchos. Lo ideal es que empezamos y lo terminamos. Entonces, de una u otra forma, ahí nos damos cuenta de cómo la oración viene en nuestro auxilio y nos permite mejorar, nos permite hacer lo que dejamos de hacer y hacer bien lo que hicimos mal. Y eso es fundamental. Y tenemos que darnos cuenta de que es lo que tenemos que hacer en nosotros para poderlo hacer en los otros. Lo tenemos que hacer en nosotros porque somos los profesores, para que luego lo podamos hacer en nuestros alumnos y ayudarlos y orientarlos y motivarlos y darles el buen ejemplo. Ahí está la tarea. Yo quiero aprovechar el poco tiempo que nos queda para no dejar de tener la oportunidad de intercambiar opiniones, dado que hoy día es el último día de las clases. Ya no voy a tener la posibilidad de seguir disfrutando de este tiempo que ojalá ustedes también lo he disfrutado muchísimo. Ha sido para mí muy grato tener la oportunidad de tener el lunes, el día de ayer y hoy día la posibilidad de compartir con ustedes estas inquietudes, estas reflexiones, que espero que les sean de utilidad y que les permitan afrontar nuevos desafíos, porque tenemos que reconocer que en el día de hoy los cristianos estamos llamados a ser la luz del mundo, como siempre, como en todas las etapas anteriores de la humanidad, pero tal vez hoy día más que antes, más que nunca, más que siempre. Entonces, no quiero dejar de tener la posibilidad de que aprovechemos este lapso de tiempo que nos queda para que, así como lo hicimos en intermedio, alguno de ustedes haga algún comentario, haga alguna pregunta y que me permita a mí aclarar alguna duda o hacer alguna precisión. De hecho, yo soy el que siempre estará agradecido de que sea así. Así que todo oídos para los que deseen intervenir y puedan alzar la mano y mencionar algún comentario o consulta. Es interesante lo que escribe, antes de permitirle a la profesora Sandra Fuentes intervenir, lo que escribe en el chat el profesor Juan Flores Delgado. Dice: en nuestras relaciones sociales, profesionales y humanas se ha reglamentado tanto las cosas y conductas que se acude a la presión más que a la motivación con el fin de alcanzar un objetivo. Eso es verdad. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la presión nos va a dar el resultado inmediato, pero no el resultado de largo plazo. O sea, el chico va a hacer lo que nosotros le estamos indicando por la presión de la nota, por la presión del premio, por la presión del que dirán. Pero una vez que no tenga esa presión, regresa a lo mismo. Nosotros tenemos que lograr que las personas hagan las cosas en función, no a la presión, sino en función a largo plazo. Tenemos que mirar, por eso decía, a la perspectiva mediante la cual logremos que las personas hagan las cosas por convicción, no por presión. Eso es muy importante. Dígame, profesora,
Soy todo. Está ahí levantando la mano, sí, la profesora Sandra Fuentes. Por favor, le escucho. Profesor Roberto, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Primero, para darle gracias de todo corazón, yo me inscribo en este taller de esta semana con la idea de repente mejorar en conocimientos, ¿no? En temas actuales. Y no solamente he recibido eso, sino el imperativo de lanzarme a la aventura de la vida, ¿no? En lo que es la educación de los jóvenes. Y de verdad que estoy muy contenta por eso, porque he recibido más de lo que yo he pensado. Y sobre todo porque llevamos desde diciembre hasta el día de hoy, estamos envueltos en una coyuntura social, política, que nos ha traído más cosas negativas que positivas, y sin embargo hoy con estas charlas puedo decir que hay una luz, ¿no? Y entonces, ¿cómo transmitir esto a los jóvenes que también de alguna forma la familia ha desconectado de los jóvenes porque hemos puesto en primera plana la coyuntura nuestra, ¿no? Todo lo que ha conllevado las manifestaciones, las muertes, adicionalmente los robos, los sicariatos, y pareciera que no, que todo es negro. Y sin embargo, ¿cómo llevar esta luz a la escuela, ¿no? Con respecto a la motivación hacia los jóvenes, bueno, es una tarea grande, pienso yo ahora, ¿qué puedo, no? ¿Cómo abrirles una luz en medio de esta, digamos así, negrura? Pero me voy impactada de lo que he recibido, y gracias, ¿no? Por estos días, profesor. Le agradezco mucho su comentario, profesora Sandra. En realidad, tengan la seguridad de que para mí ha sido un gusto tener la oportunidad de que Ode Caraballo me haya permitido tener la posibilidad de compartir este tiempo y estas reflexiones con ustedes. Para mí, la enseñanza, la educación, la docencia son las formas como podemos ayudar a mejorar el mundo. Sí, las circunstancias son complicadas. Lo que viene pasando en nuestro país no es el mejor escenario. Estas cosas que han pasado en las últimas semanas de protestas, pugnas, intolerancia, polarización, muertes, y a eso se suma lo que pasa, los robos, los sicariatos, y de verdad que se configura un panorama en el cual uno dice, caramba, y todo esto es negro, malo, ¿cómo lo cambiamos? Y nuevamente yo me aferro a esa expresión del Papa Francisco que les compartí el otro día y que decía, educar es un acto de esperanza, es un acto de es un acto de fe de que el mañana será mejor. Y no el mañana, el hoy. Porque esto del mañana a veces puede tener connotaciones equívocas, ¿no? Una vez mi abuelita, que en paz descanse, era una mujer que solo pudo estudiar la primaria y luego ya no continuó estudiando porque tuvo que ayudar a su familia y luego trabajar a temprana edad. Y ella era una mujer muy sencilla, y que tenía una sabiduría natural que la había aprendido, ¿no? En base a estas frases, a estos pensamientos, fábulas y enseñanzas de sabiduría popular, ¿no? Y tenía estas frases de, seguramente alguna vez hemos escuchado, siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿sí? Ella era muy de dar esa orientación mediante este tipo de frases, ¿no? Y ella en una oportunidad me decía, sí, a veces las circunstancias pueden ser totalmente adversas, pero tú puedes hacer que sean diferentes las cosas. Y eso me lo decía siendo yo chiquito y he tenido siempre esa idea, ¿no? Claro, porque yo no tengo que ser simplemente un observador de lo que pasa.
Yo puedo ser protagonista del cambio que tal vez algunos no logren percibir, que algunos tal vez en sus intereses y preocupaciones se les pase de largo. Nosotros podemos ser protagonistas para comenzar a mejorar la sociedad, pero en nuestro entorno, ¿no? Yo no estoy diciendo que voy a cambiar el Perú, pero sí puedo cambiar mi familia y puedo cambiar el aula en la que enseño y puedo cambiar con mis amigos y puedo cambiar mi vecindario. Es decir, empiezo por lo inmediato porque ese es el espacio en el cual yo tengo la posibilidad de ejercer una cierta eh, 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 influencia. No tengo influencia para cambiar el gobierno, pero sí tengo influencia para cambiar mi escuela, para cambiar mi aula, para cambiar mi barrio, para cambiar mi vecindario, para cambiar mi familia. Y es allí donde tenemos que un poco centrarnos, porque a veces las personas dicen, pero yo quiero cambiar el mundo, pero no vas a poder cambiar el mundo. Pero si vas a poder cambiar tu familia, si vas a poder cambiar tu trabajo, si vas a poder cambiar tu clase, eso depende de ti. Lo demás, en la medida en que nos sumemos a todos, en la medida en que eso que yo hago y otro hace, lo comencemos a multiplicar y entonces ahí sí el impacto puede ser mucho mayor y trascender el ámbito de lo que termina siendo lo que está en mi alcance. Porque claro, yo tengo un alcance limitado, pero si yo, como usted y otro, comenzamos a tratar de ejercer nuestra influencia, nuestro alcance es mucho mayor. Tenemos que sumar. En esto la frase de San Ambrosio que les decía ayer, vital, ser más hasta ser todos y ser mejores hasta ser santos. La santidad puede parecer para algunos una especie de meta inalcanzable, para el creyente verdadero, para el cristiano que sabe que esas limitaciones las puede convertir en cualidades gracias a su esfuerzo y con el apoyo de la oración. La santidad puede ser una posibilidad con la que nos encontremos cada día. El cambio siempre debe empezar por uno mismo. Ahí está la clave. Y lo dice la profesora Daisy Medina en el chat. Eso es verdad, ¿no? Y eso es lo que nos corresponde. Y veremos que de una u otra forma a veces me pongo a pensar la situación de los apóstoles en la circunstancia en que Jesús ya no está y no han recibido el Espíritu Santo. Qué tarea tan grande les debe haber parecido ese mandato que Dios nos da, que Cristo nos da a través de ellos a todos los creyentes, ¿no? En nuestra vida, ¿no? En el sentido de ir y anunciar la buena nueva a todas las criaturas y hasta los confines del mundo. Debe haberles parecido una tarea imposible, una tarea enorme. ¿Cómo voy a ir yo, que soy un humilde pescador, a predicar la buena nueva a gente que sabe más que yo, que está más preparada, más instruida? Es que es la fuerza de la verdad, es la vitalidad de la fe, es la energía de nuestra convicción, es la entrega de nuestro ideal, es la pasión con la que abordo la tarea de cada día. Ahí es donde hacemos la diferencia. Así que me alegro mucho, profesora Sandra, si usted siente que además de los conocimientos que haya podido aprender en el curso, se va con esa motivación, con esa energía, porque yo difícilmente le puedo decir
no conozco a sus alumnos, no conozco la escuela en donde trabaja cada uno de ustedes, entonces sería casi una temeridad de mi parte decirle, haga esto, haga aquello. Nadie lo sabe mejor que ustedes, porque ustedes conocen a sus alumnos. Ustedes conocen su escuela, conocen sus colegas. Y nadie mejor que ustedes para identificar, puedo empezar haciendo esto, y si hago aquello, y si cuento con la ayuda de este, y si le propongo a este otro. Y ustedes van a ir ideando la estrategia y se van a dar cuenta de que lo van a poder hacer mucho mejor de lo que yo les pudiera sugerir, porque están ahí. Porque ustedes pueden ser parte de la solución en el momento en que dejen ser parte del problema. La indiferencia, el no querer hacer nada, el buscar justificación para todo, eso nos convierte en parte del problema. Pero en el momento en que nos ponemos pilas, como dicen los chicos de ahora, nos ponemos pilas y comenzamos a pensar, a ver, y puedo hacer esto, y desarrollo esta actividad, y utilizo este recurso didáctico, y preparo la clase así, y pido el apoyo de este, y identifico a los chicos que pueden ejercer una influencia positiva en sus demás compañeros. Ya dejé de ser parte del problema y comencé a ser parte de la solución. Así que me alegro, profesora Sandra Fuentes, que tenga usted la percepción de que estas 3 clases, más que la transmisión de conocimientos que he tratado de que, y con las lecturas que tienen ahí en la plataforma y que me he preocupado de ponérselas, ojalá que todo eso les pueda ayudar a ustedes a una mejor comprensión de los temas, pero lo más importante es la actitud. La actitud hace la diferencia. La actitud es la que genera el cambio. Y si es así, Profesor bueno, Roberto, disculpe, hay una manito levantada del profesor sí, Orihuela. sí, profesora Orihuela, perdón. Aló, a ver, sí, maestro, la verdad que esta exposición que usted ha dado estos 3 días han sido muy buenas, porque siempre es necesario dialogar justamente sobre la problemática que tenemos. Hace un rato cuando yo participé, justamente le decía que soy de otra época, de la época diferente.